posible, se soporta, pero muchas veces no es lo mejor, ¿no? No es recomendable porque a nivel de performance se pierde mucha de la potencia que te entrega la herramienta, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, definamos esto un poco de lo que es extracción, transformación y carga de datos, ¿no? O sea, la extracción es, bueno, como pueden verlo, es el principio. TFX-Data, que es la librería que nos da TensorFlow, no solo puede extraer datos de fuentes de simples, ¿no? También puede crear conjuntos de datos a partir de grandes muestras de datos. Es decir, TF-Data te permite cargar CSVs, cargar algún formato de datos que uno necesite, y además que te permite generar formatos optimizados, que también son conocidos como los TF-Records, ya que es un formato de datos que utiliza TensorFlow para optimizar la carga de datos, ¿no? Entonces, uno fácilmente podría tener su CSV, se hace un pequeño preprocesamiento de la data para convertirlo a una versión optimizada que TensorFlow lo va a utilizar de mejor manera, ¿no? Esa es la parte de extracción. La parte de transformación viene por la parte de generar nuevas características, tal vez filtrar ciertas columnas de datos, hablando de datos estructurados, imaginemos que tengamos datos perdidos o datos que no nos van a ayudar con el objetivo, ¿no? Que es el target al momento de hacer una regresión o una clasificación. Entonces, todo ese proceso de transformación está dentro de este punto, ¿no? Transformación. También se puede, ahora, lo importante de esta transformación es siempre a nivel de TensorFlow trabajar con los tensores, ¿no? Los tensores son la unidad básica de un proceso de TensorFlow que está optimizado para que pueda trabajar sobre el fierro que nos proporciona Google, ¿no? Que es básicamente sus GPUs y sus TPUs, ¿no? Que eso hace que el entrenamiento de un modelo sea mucho más rápido y eficiente. Y finalmente tenemos la carga, que después de haber cargado, extraído, transformado, se disponibiliza de alguna forma mediante generación de datos a través tal vez de una estructura generativa de datos, ¿no? Y la finalidad de disponibilizar esta información para que se entregue al modelo y ésta pueda ejecutar la tarea, ¿no? Ese es el proceso que se define. Viéndolo un poco más gráfico, tenemos algo como esto, ¿no? Entonces tenemos, digamos, acá en el punto 1 tenemos TFX-Data Experimental, que hace la carga de un CSV. ¿Okay? Entonces, esta carga de CSV es un CSV común y corriente, separado por comas o palotes o lo que uno quiera definir, y que es cargado en una instancia de TF-Data, que es un dataset. Eso, a ver, algunos pueden conocerlo tal vez como un data frame de pandas. Esta es otra versión de dataset, de data frame, por decirlo de alguna manera, que tiene sus propios métodos y por detrás tiene sus propios algoritmos que optimizan el proceso de la transformación de los datos, ¿no? Entonces, es algo tan simple ver el tema de extracción, transformación y carga en este punto. El punto 1 es la parte de extracción, ¿no? Que extrae diferentes fuentes de datos, que puede ser una o n files, para cargarlos en un solo objeto, y finalmente ejecutar las diferentes transformaciones que uno quiere, ¿no? Tal vez quiere hacer un reordenamiento porque la data puede que esté ordenada. Se aconseja que este valor de ordenamiento sea un valor muy cercano al total de los datos para que el batch size que se usa por detrás del shuffle pueda hacer un buen reordenamiento de la data. Una repetición, porque a veces hacemos repeticiones de datos a nivel de épocas para hacer un entrenamiento, entonces se requiere hacer una repetición de la data aplicados. Y el tema de los batch, que es para agrupar, ¿no? Uno cuando hace entrenamiento por mini batch o lotes, lo que hace es agarrar un pequeño grupo de datos para que una red neuronal o un modelo entrene y este se ajuste con esa información, ¿no? Por cada batch. Entonces, ese tipo de transformaciones son las que se pueden hacer con esta librería de TensorFlow. Y finalmente la parte del load, que es simplemente la disponibilización de la data, ¿no? Que este dataset es un objeto, como les comenté, que tiene estos parámetros para la transformación y tiene el comportamiento de un iterador. Es decir, yo puedo utilizar el comando de Python de next y de iter para poder iterar y pedir que el dataset me entregue un nuevo conjunto, un nuevo batch
¿sí? Entonces, eso tenemos, hasta aquí tenemos la primera parte. A nivel de código un poco más detallado, por ejemplo, tenemos este caso. Es algo muy parecido en este caso, ya estamos leyendo una lista de files, lo estamos almacenando en un dataset como un TF record, que es el formato optimizado de TensorFlow. Y este dataset, que ya tiene por dentro esa estructura optimizada, va a generar las transformaciones necesarias, ¿no? E incluso uno puede definir transformaciones personalizadas a través de un map y un lambda para hacer procesamiento de los features, ¿no? Y poder hacer un procesamiento, tal vez hay alguna transformación que no contempla el TF, el dataset, pero a través de eso podemos agregar nuevas transformaciones. Ahora, ojo, estas transformaciones que se van a hacer tienen que hacerse utilizando los propios métodos que nos ofrece TensorFlow, ya que uno podría hacer transformaciones, digamos, con una librería externa, una AMPI o un DataFrame tal vez de Pandas, pero no es una tecnología afín, ¿no? Afín con la de TensorFlow. TensorFlow trabaja con tensores y su forma de trabajar sobre esos tensores es muy particular. Entonces se recomienda, y bueno, la misma herramienta te lo restringe, que uno tiene que usar métodos de TensorFlow para que uno pueda operar estas funciones personalizadas, ¿no? Todo tiene que ser a nivel de tensores. Tenemos la parte de extracción, transformación, y la parte logat acá se puede ver que es simplemente definir un iterador, ¿no? Ya hemos hablado y les comenté que esto es un iterador, y en este caso se define la frecuencia de la iteración, y simplemente se hace un next para que este iterador me dé más datos. Y esto yo lo puedo alimentar con un modelo de Keras, que es lo que se suele hacer. Ahora, hay otro tema importante para esto es el performance, ¿no? Ahora, ¿cómo? Ya, es cierto, me dicen que es más rápido y que es mejor, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Pues haciendo ciertas pruebas, que esto está en la página de TensorFlow. Por ejemplo, este caso es un dataset artificial que puede ser uno que no está desarrollado en TensorFlow, no sobre la tecnología de TensorFlow. Y lo que hace esto, por ejemplo, tenemos una parte de carga, de apertura de la data, una fase de lectura y una fase de entrenamiento. Entonces, este cuadrado morado se puede considerar como un batch. Entonces, cada vez que mi modelo lee un batch, va a tener que esperar un tiempo para poder leerlo y recién procesarlo. Y leerlo y procesarlo, ¿no? Y esto es un tiempo de latencia, tiempo muerto, que es lo que queremos evitar. Entonces, si esta data lo que te ofrece es una opción que se llama prefetch, que lo que hace es que se haga una carga asíncrona mientras el modelo está haciendo entrenamiento. Entonces, igual tiene una parte de lectura, de apertura del archivo, tiene una parte de lectura, pero no espera a que termine el proceso, o sea, no es secuencial, es asíncrono, porque apenas empieza a hacer el entrenamiento, hace una petición de creación de data y preparando la data para el siguiente proceso, ¿no? Entonces, esto optimiza los tiempos y es lo que ofrece también ahora TensorFlow 2.0. Y bueno, esto solamente es una muestra de performance porque hay otras herramientas que también, perdón, otros métodos que también ofrece esta herramienta, que se pueden hacer las mediciones, que esto se puede ver a más detalle también en la página oficial, viendo el performance de TF Data. Entonces, a nivel de pipeline, ¿qué tenemos? Tenemos ya una data que está en crudo, que podemos leer, que puede ser un CSV o un X, y tenemos una etapa de procesamiento, que es el ETL, con TF Data, y esto con la finalidad de alimentar un modelo, ¿no? Entonces, es un proceso bastante simple que se define, y muchas veces la diferencia de usar esta herramienta o conocer que existe esta herramienta es utilizar otras que no optimizan los recursos que nos ofrece TensorFlow. Ahora, otra herramienta que también es muy utilizada es el TF Image, que te permite hacer el tema de transformaciones, ¿no? Si bien es cierto que Keras ya ofrecía un generador de imágenes aleatorios, es decir, Keras te ofrecía un iterador que te leía un directorio de imágenes, y este directorio de imágenes te permitía trabajar sobre él y aplicar transformaciones de rotaciones, traslaciones, zoom, ajustes de color, etc.
Entonces, la herramienta de Keras aún soporta, TensorFlow todavía soporta esa herramienta, pero aún puede presentar ciertos problemas cuando se hacen cosas muy especializadas. Entonces, es recomendable empezar a empaparse con las herramientas que ya te ofrece TensorFlow de por sí, que es este caso, ¿no? El TF-Image, que te permite hacer ese tipo de transformaciones, como podemos ver en la imagen. Un caso más visible es, tenemos una imagen original y tenemos sus diferentes transformaciones. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Las transformaciones de datos se nos permite hacer data augmentation para que tengamos un dataset más amplio y también para evitar eh, para enriquecer el modelo, para que no tenga problemas de detectar objetos al momento de que estos se trasladen en la imagen, ¿no? Si bien tenemos una imagen que tenemos un modelo que detecta objetos en una imagen, eso tiene que ser capaz de detectarlos, aunque estos se trasladen en la imagen, ¿no? Entonces, ese tipo de transformaciones ayudan para que este tipo de problemas no ocurran. Y también tenemos el aumento de la data, ¿no? Que eso ya es muy importante para Deep Learning, ya que si no tenemos muchos datos, no podemos hacer un trabajo bueno o un modelo bien entrenado. Ahora, ya tenemos la parte de transformación cubierta, ¿no? Tenemos data para la parte de consumo de datos, tenemos imagen para la parte de data augmentation, tenemos, luego de esto viene Keras, ¿no? Keras ha mantenido todos sus endpoints de uso que tenía en su versión anterior, que era cuando era independiente. Ahora actualmente Keras vive dentro de TensorFlow, ya no es un framework sobre D, sino que te da los endpoints necesarios para que puedas hacer toda la funcionalidad, pero mantiene su misma interfaz amigable, ¿no? Que son, básicamente, define todas las instancias de un proceso de entrenamiento, ¿no? En un modelo. En este caso tenemos, por ejemplo, una red convolutiva y tenemos acá diferentes capas, tenemos max sampling, tenemos capas densas, tenemos estimadores, tenemos batch normalization para normalizar la data, tenemos capas de activación cuando pasan de una capa a otra para, para, eh, para estabilizar el entrenamiento. Tenemos también lo que son la loss function, estimadores. Tenemos eh, optimizadores también. Entonces, Keras aún mantiene y nos ofrece todas las herramientas que tenía antes y más, solo que ahora están optimizadas porque el core de TensorFlow ha cambiado y por ende ha mejorado muchos procesos que antes ya hacía, ahora lo hace un poco mejor. ¿Sí? Entonces, quienes han usado Keras anteriormente ya pues es una herramienta muy parecida a la anterior, solo que es más rápida. También tenemos lo que es TensorBoard, ¿no? TensorBoard, que es básicamente para poder medir las métricas de entrenamiento. Lo más simple que uno puede hacer es alimentar, tienes un modelo de Keras, define una fase de entrenamiento que es el model fit y puede definir callbacks, ¿no? Estos callbacks te permiten atrapar esos logs de entrenamiento y los guarda en una carpeta muy específica que define TensorFlow, y desde ahí se pueden generar estas gráficas, ¿no? Que es básicamente en este caso es la gráfica de la loss function al momento de hacer el entrenamiento durante las épocas determinadas, ¿no? Bueno, es algo bastante simple, pero ayuda mucho para hacer la parte de monitoreo. Algo muy importante que ha evolucionado mucho hace meses. Esta función estaba en modo experimental y había N versiones para hacer el mismo trabajo, solo que ahora ya como que se ha madurado la herramienta y ofrece esta versión de Safe Model, que lo que te permite es tener un modelo ya entrenado y almacenarlo, simplemente agarrando el modelo y definiendo una ruta donde quieres guardar ese directorio, ¿no? Donde se va a almacenar el modelo entrenado y parámetros definidos para que cuando se vuelva a cargar, este tenga el mismo comportamiento que tenía al momento de haberse ejecutado, ¿no? Entonces es una herramienta muy potente y que nos permite almacenar estos artifacts, ¿no? Que nos da cada etapa del pipeline, ¿no? O sea, artifacts son como los entregables de cada fase.
La fase de TS Data, que es la parte de ETL, tiene su artifact y es como que un entregable, ¿no? Un entregable por cada etapa. Y eso se almacena en todo el flujo. Ahora, hasta aquí ya hemos hablado de lo que comúnmente el analista de datos o data science promedio conoce. ¿Ya? Agarra su Colab y empieza a programar su modelo, o puede ser tal vez un transfer learning con fine tuning, o armar su red a partir de otra, N cosas, ¿no? Es lo que comúnmente se hace. Llegar a esto ya es un poco más avanzado, es el TensorFlow que te permite generar el pipeline en sí, ¿no? O sea, acá tenemos todas las partes, aunque parezcan ensambladas, no están ensambladas, porque no hay un repositorio centralizado donde se almacene toda esa interacción. Entonces hay que definir un orquestador que te ayude a definir cada etapa, configurarla y almacenar esos artifacts, esos entregables de cada fase, para que esto sea reproducible y para que esto sea escalable. Y también pueda ser comparable, ¿no? Yo tengo una versión del modelo entrenado el día de ayer y tengo una versión del modelo entrenado el día de hoy, y yo quiero hacer una comparación de cuál es mejor. Y de esos que el mismo orquestador tenga la capacidad de saber cuál es mejor que el otro, para que ese pase a servicios, y eso puede utilizarse eh, por un externo, ¿no? Que puede ser una página web, un servicio de celulares, etcétera. Ya. En esta parte tiene varios componentes. ¿Ya? Esto ya es un poco más complejo, vamos a verlo de manera muy superficial, pero con la finalidad que se entienda cuál es la finalidad de cada componente. Todas las partes que hemos visto anteriormente, que es lo común, que podemos haber hecho ya alguna vez nosotros, encajan en alguno de estos puntos. ¿Ya? Este conocimiento adquirido de herramientas de TensorFlow 2.0 nos va a alimentar el conocimiento para entender este tipo de arquitectura, que este es el pipeline. Entonces tenemos una parte de la data que está en crudo, que la tenemos dividida en entrenamiento y en validación. Y tenemos un pequeño módulo que es para la ingesta de la data, ¿no? Que es el example CGen. Ahora, este es una pequeña librería que te ofrece el TFX, que es el framework en sí que orquesta todo este pipeline. Entonces, lo que hace este es simplemente cargar la data, hacer la ingesta. Aún no hace nada de transformación, solo cargar la data, e incluso puede ser en este caso transformar la data tal vez de un archivo CSV y transformarlo a una versión optimizada que puede ser TF Record. ¿Okay? Una vez que tenemos esto ingestado, uno ya tiene que pasar a la siguiente fase, que es la parte de estadística. Ahora, sobre todo en el caso de datos estructurados, más que reconocimiento de datos de imágenes, video, audio, esto es muy importante porque aquí te ayuda a definir cuáles son los datos que tal vez tienen nulos, datos que tal vez tienen un comportamiento que no es muy adecuado y que no van a ayudar en el entrenamiento final, que se pueden obviar, y acá se pueden definir reglas, ¿no? Bueno, uno puede ver las estadísticas de esta información, de esas métricas, para tomar decisiones y ver si es que algunas columnas van a transformarse o van a quitarse en la fase de transformación. ¿Okay? Aquí me pasé. Bueno, esa es la parte esta primera parte del example gen, y eso simplemente es la carga de la data, ¿no? Que es esto de acá. Entonces, este CSV example gen es un método que te ofrece TFX para que uno pueda simplemente cargar la data, ¿no? Entonces, uno acá define el path de la ruta de la data, y uno simplemente lo carga en este punto de aquí, y esto se ejecuta. El orquestador lo ejecuta y almacena este entregable en un storage, ¿no? Que es el storage centralizado del orquestador, que es este de aquí, ¿no? El storage de metadata. Esto de acá, metadata storage. Entonces, cada uno de estos pasos almacena información en esta parte de aquí. Ahora, bueno, vamos a la parte de validación y análisis. Entonces, en la parte de validación y análisis tenemos, eh, tenemos esta parte que te genera la estadística, y una vez con la estadística ya se pueden tomar ciertas decisiones al momento de hacer la validación.
Ahora, en la parte de esquema, lo que se hace es entender qué es lo que nos está entregando la parte de la ingesta, ¿no? Acá podemos tener tal vez datos categóricos, datos flotantes, enteros, diferentes tipos de formatos, y entonces en esa parte se define cuál va a ser el tipo de dato que va a tener cada una de estas columnas, que se está ingestando a través del generador. Y finalmente, para hacer una validación, eh, para ver si es que la data que se está entregando, toda la data que se está entregando está conforme a los datos que se han generado, ¿no? Al momento de hacer la generación de estadísticas y obtener los esquemas. Esto es importante porque a nivel de artifacts, que es lo que se almacena en la metadata, es importante porque esto nos define cuál es la estructura de la data. Por ejemplo, si tenemos un caso en el que yo quiero entrenar un modelo hoy y entrego data, ¿no? Entonces, esta parte de validación valida que la data que le entregué hoy tiene cierta estructura. Y si yo mañana quiero hacer otro entrenamiento y le entrego esa data que no concuerda con la data anterior, pues esto lo va a detectar, ¿no? Y va a ver que hay una inconsistencia en el momento de hacer la validación. Entonces es importante validar porque si yo entrego data basura que no concuerda con el estado normal de la data que se está utilizando, el resultado del modelo de entrenamiento pues simplemente nos va a dar datos cerrados, ¿no? Entonces, si no se contempla esa fase de validación de la data antes de ser modelada por el modelo, podemos generar datos cerrados, ¿no? Y obviamente toma decisiones cerradas. En la parte de estadística, el artifact que se entrega es algo como esto, que es un cuadro estadístico básicamente de percentiles, promedios, máximos, mínimos, ese tipo de información estadística que ayuda a tomar decisiones y que también lo guarda como un artifact en la metadata, en el storage de metadata, ¿no? En la parte de esquema, como les comenté, guarda los tipos de datos. Acá tenemos todas las columnas que se han detectado. Acá se define el modelo, el modelo, no, perdón, el TFX, que es el orquestador, detecta los tipos de datos que también uno los puede definir. Y también define cuáles son los campos que tal vez van a salir de la fase del modelo, ¿no? Del modelado en sí. Ahora, una vez que ya tenemos detectado el esquema de la data con la que vamos a trabajar, tenemos que pasar a la fase de transformación, ¿no? Entonces, la fase de transformación requiere alimentarse de la data cruda, de la data ingestada, y con respecto al esquema que ha detectado, ¿no? Entonces, alimentado de estos dos pasos previos, ya puede hacer una transformación. Y la transformación que trabaja en este nivel es utilizando el código del TF-Data, eh, eh, porque acepta ese tipo de transformaciones, así como lo comenté hace rato, que hacer la función batch, shuffle, la función de take para tomar una cantidad de datos, ¿no? Soporta ese tipo de métodos. Ahora, este orquestador ya a nivel de esta parte ya tiene una estructura muy definida y que uno tiene que adecuarse. Por ejemplo, este transform es en sí toda esta cobertura, ¿no? Tiene esta cobertura, tiene estos inputs, que es el generador de datos, que es la ingesta, tiene el esquema y tiene un module file, que sería ya nuestro código de Python que uno va a programar, ¿no? Entonces aquí ya viene nuestro trabajo de definir las reglas de la transformación. Ya, entonces al final lo que va a definir esa transformación es un decir, a ver, recibe estos inputs, genera la transformación y nos devuelve un conjunto de valores, ¿no? Que pueden ser los mismos datos que hemos recibido por la ingesta o aumentar campos que pueden ser transformaciones. Tal vez vamos a unir columnas o vamos a hacer otro tipo de procesamiento para enriquecer la información, ¿no? Todo eso se hace a este nivel de transformación. Y el código que se ve es algo como esto, ¿no? Entonces, una vez uno trabaja en este transform, define un file que tiene esta información. Sí o sí tiene que tener este método, porque lo que hace el orquestador es buscar este nombre de función, y en esta función lo que hace es uno definir cuáles van a ser los outputs. En este caso, por ejemplo, ha definido
Este es un arreglo, un array de columnas y que está iterando sobre sí mismo, ¿no? Para obtener todas las columnas que ha detectado. Y aquí lo que está haciendo es una transformación de escala, ¿no? Para que la data esté escalada y no tenga datos muy grandes ni muy pequeños, ¿sí? Entonces, esa parte es para la parte de transformación, que es código bastante... la lógica que se usa es bastante entendible, pero como son métodos nuevos, que tal vez algunos no hayan visto y acostumbrarse es un poco pesado. ¿Ya? Entonces hay una curva de aprendizaje un poco larga, pero a nivel de lógica sí se llega a entender, ¿no? Igual hay que tener ciertos conocimientos, ya no solamente de data science, sino también conocimientos como ingeniero de software o como desarrollador, ¿no? Eso también ayuda mucho para poder entender ciertas funciones o decoradores del código que hacen que el código sea más legible, elegante, pero si uno no está acostumbrado a usar eso, entonces se puede perder un poco y puede ser un poco tedioso. Una vez que tenemos la data transformada, el transform es el que nos va a dar la data ya limpia y con las columnas requeridas según hemos definido nosotros y pasa a la fase de entrenamiento. La fase de entrenamiento es la fase con la que más nos vamos a estar familiarizados, porque simplemente define ahí el modelo de Keras o un modelo tal vez hay modelos ya empaquetados de TensorFlow que ya simplemente se llaman, así como llamar una regresión logística con scikit-learn o un XGBoost, que ya tiene, uno ya no define una red neuronal o un tipo de arquitectura, simplemente llama la función y simplemente entrega la data para que tenga un resultado, ¿no? Entonces, también tenemos esas dos opciones, definir un modelo a nivel de función o definir una arquitectura de un modelo ya más especializado para un trabajo. Entonces, en este caso, al igual que Transformer, tiene sus datos de entrada. Acá se definen los steps en los que va a iterar las épocas de entrenamiento. Se define, si se dan cuenta, este trainer se alimenta de la data transformada, del esquema y, bueno, también de la data transformada. ¿Ya? Lo más importante de este punto, porque esto ya es como es como una plantilla. Entonces, si uno quiere utilizar este orquestador que es TFX, uno puede clonar el proyecto que tiene como demo y uno puede empezar a modificarlo para ajustarlo, ¿no? Entonces, los archivos que más se van a modificar es la parte de ingesta y estos archivos que son código Python. Esta configuración ya es más para perfiles que ya tienen más experiencia, ¿no? Para poder hacer cosas más especializadas. Pero una persona que quiere iniciar, simplemente modificando estos archivos, ya es posible que pueda generar un pipeline con TFX. Ahora, a nivel de código que tenemos dentro de ese trainer, ¿no? Tenemos lo que comúnmente hemos visto, espero que la mayoría, para que puedan entender todo esto, que es un modelo de Keras, un secuenciador, y tenemos definido ciertas capas, ¿no? Que es el flatten para convertir la data a, una, a un array. Tenemos la capa densa, donde definimos una capa de activación que me ayuda a regularizar la salida de cada capa. Un dropout que me permite hacer que la red no se sobreentrene y que toda la red trabaje para el trabajo que se está entrenando. Y finalmente una capa de inferencia, ¿no? Que es la que decide la clase, uh, en el caso de clasificación, la clase a la que se está prediciendo, ¿no? Una muestra. En este caso usamos softmax, también es una activación muy conocida para obtener cuál es el máximo, la salida máxima y de esa manera detectar cuál es la clase ganadora. Acá tenemos la parte de optimizadores para la fase de entrenamiento, de los functions que me permite hacer el ajuste de los pesos y métricas que me permiten ver cómo va la evolución del modelo, ¿no? Y el entrenamiento en sí. Entonces, todo esto es de lo que ya se conoce a nivel de Keras, que es lo mismo, y se define una fase de entrenamiento que es el fit, donde se entrega la data de entrenamiento, que son los issues, y los labels, ¿no? Para hacer la comparación de los functions y obtener una pérdida
global por época. Y finalmente una evaluación para ver qué tan eficiente es el modelo, ¿no? Entonces aquí ya vienen ya cosas más de modelado, que bueno, no está de más comentar un poco. Ahora, este trainer tiene una fase de evaluación donde se define que lo que se ha entrenado, que ya se almacena en la metadata, ya se almacena aquí, se define, uno puede entrenar el modelo N veces, entonces vamos a tener diferentes versiones del mismo entrenamiento, con diferentes resultados. Entonces este evaluator y el model validator lo que hacen es interactuar entre sí para que el orquestador sepa cuál es la versión optimizada, ¿no? Cuál es la mejor versión. Y uno también puede definir ciertas condiciones aquí para que para definir tiempos de ejecución y ya más que todo configuraciones. La finalidad de saber cuál es el mejor modelo entrenado es para pushearlo, para hacer un pusher. Y este pusher lo que hace es agarrar el modelo ganador y lo va a lanzar a algún medio de serving, que es para hacer la parte de consumo, ¿no? Del modelo en sí. Que es mucho a veces es a lo que no se llega en el modelado bueno, de modelos de deep learning, ¿no? Muchas veces hacemos entrenamiento en un script, en un collab, pero estos nunca llegan a ver la luz porque no sabemos cómo hacer que vean el mundo real, ¿no? Y eso otra vez, uno normalmente lo que puede hacer es tener un modelo entrenado, puede generar tal vez una PRES con Flask, que es lo más sencillo en Python, y ahí de esa manera puede disponibilizar su modelo para que este pueda ser consumido a través de una página web o N cosas, ¿no? Que es lo más fácil de hacer, pero no es lo más eficiente, ¿no? Porque si yo quisiera reentrenar ese modelo, no tengo toda esta metadata de información que se almacena y no puedo hacer como que no tengo el poder para hacer muchas tomas de decisiones, ¿no? Me falta conocimiento. Tener toda la metadata centralizada a mí me da poder para poder tomar decisiones y poder configurar todo el entorno para que haga lo que yo quiero de la mejor manera, ¿sí? Entonces, bueno, el pusher yo lo comenté, que es el que se encarga de servir el modelo. Nos da damos una ruta donde se ha guardado el proceso de entrenamiento, que es básicamente el modelo entrenado, que se guarda en un archivo de un formato específico, que ya lo define TFX, y simplemente se manda la ruta, ¿no? Para que sepa dónde vive ese modelo y de ahí lo pueda cargar y se pueda servir para que funcione a través de una API REST. Viendo un poco la estructura de cuál es el safe mode, lo que hace es generar esto, genera assets, variables y el modelo guardado, ¿no? Entonces lo que hace este de aquí, serving model div, lo que hace es almacenar esta información y al momento de querer uno lanzar este modelo a servicios para que uno lo pueda utilizar, simplemente apunta aquí, carga el modelo y uno puede hacer un curl, que es una petición HTTP, para consultar el resultado de la información, ¿no? Que es básicamente lo que es la finalidad del modelo, ¿no? Para esto, yo por experiencia solo he utilizado TensorFlow Serving, que es la primera parte, para que genere una API REST y te ayuda a hacer consultas. No he tenido experiencia mucho haciendo este TensorFlow Lite, que es para celulares, y este ya tampoco no lo he utilizado, solamente este Serving de aquí. Bueno, estos a nivel de ya un poco conocimiento, entonces hemos visto qué necesitaría yo para poder poner esto en una instancia de Google, ¿no? Para no vale decir, ya yo me genero un notebook en Google y ahí pongo mi código y ya está, ya estoy trabajando en Google. O sea, esa no es la finalidad, ¿no? La finalidad es que uno sepa todo lo que necesita para que deje preparado su modelo, deje preparado su pipeline y que pueda de esta manera disponibilizar la información y entrenar de manera eficiente los modelos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. Sí, Antonio. A ver, creo que por acá.
hay preguntas, pero son un poco más abiertas, Ricardo, de repente al final, o Ok, todavía tengo o sea, tiempo, ¿no no es son cierto? tantos, ahí está justo, sí, todavía hay unos minutos más. Ya, bueno, acá tengo un collab preparado, que es para ver cómo funciona el TF Data y la parte de servicios. Espera un momento. Ya, vamos a verlo de manera rápida, solamente para ver cómo es que funciona a nivel de código esto. Por ejemplo, esto es un collab bastante simple. A mí me gusta mucho usar collab porque es gratuito y tiene mucha facilidad para programar y tiene ya paquetes preinstalados, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya solamente estamos cargando TensorFlow y estamos cargando Keras, ¿no? La diferencia de antes es que uno cargaba Keras directamente de su librería. Ahora no, ahora Keras se carga directamente de TensorFlow porque ya es parte de. Ahora, para TensorFlow 2.0 hay que tener ciertas versiones actualizadas, como es la versión del Python, que sea mayor a 3.5, y bueno, y definir la versión de TensorFlow 2.0, ¿no? Que está aquí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todas las fases. Acá tenemos un ejemplo de un entrenamiento de reconocimiento de flores, que es un ejemplo bastante utilizado en la documentación de TensorFlow, que en este caso tenemos esto de aquí. Uno define una ruta, usa TensorFlow Keras para obtener la información y extraerla de star, de stgz, que es para descomprimirlo, porque dentro de ese archivo tenemos imágenes y directorios. Entonces uno lo que hace es cargar esos directorios aquí, ¿no? Ahora esta parte solamente va a ser para detectar qué es lo que tenemos adentro, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya cargué la data. Vamos a ver si lo podemos, que nos va a demorar mucho si lo intentamos de cero. Ya, por ejemplo, en este caso podemos ver qué contiene la información, ¿no? En este caso tengo simplemente rutas de datos, son imágenes, paths, y he almacenado la clase, ¿no? Y la clase se saca del directorio de la imagen. Entonces, yo simplemente con un directorio de imágenes que estén categorizados a nivel de directorio, yo ya puedo saber cuántos datos tengo de cada clase, ¿no? En este caso, tenemos 5 clases, que son 5 tipos de, de plantas y de flores, y tenemos esta cantidad de datos de entrenamiento. Entonces, hasta este punto tenemos esto como información. Ahora, a partir de aquí vamos a usar TF-Data, ¿ya? Por ejemplo, a ver, esto que sea sencillo acá. Entonces, TF-Data, por ejemplo, tiene una función que me permite definir un objeto, que es este dataset, que lee archivos de un directorio. Entonces, en esta parte hace la carga de la data a nivel de rutas, solo rutas, no carga la imagen. Si yo cargo la imagen de golpe, puedo saturar la memoria RAM y no voy a tener espacio para poder hacer todo el procesamiento y el proceso se va a romper, se va a morir. Entonces uno mejor carga las rutas y de manera a disposición empieza a cargar la data o a generarla, ¿no? Para no cargarlo todo en memoria. Entonces, en este caso, como les comenté, este TF-Data nos da un objeto, que es este list.ds, y este tiene un comportamiento iterador. Entonces yo puedo usar next y iter para obtener un valor de ese dataset. Y de esa manera yo puedo adquirir la data. ¿Ya? Ahora, como bien es cierto, tengo la data a nivel de URL, pero yo requiero que la data sea imagen, si quiero visualizarlo, si quiero ingresarla a un modelo de deep learning. Entonces, esa tiene que ser parseada con una función que hemos definido acá arriba. Entonces, a esta función le hemos mandado una ruta y esa ruta va aquí para hacer la transformación de la URL para que se convierta en una imagen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en todos los puntos utilizamos funciones de TensorFlow que me ayudan a hacer incluso el split de la data, de la ruta, para saber cuál es el label, de la, que es el target de la muestra. Este es para leer el archivo, para codificarlo, para convertirlo a tipo flotante. Los tipos de datos son muy importantes en TensorFlow. No es lo mismo hablar de un tensor de tipo float32 a uno de float64. No podríamos procesar esa información, tiene que haber un casteo previo para que toda la interacción entre los sensores se pueda realizar.
Y en este caso estoy haciendo un resize, ¿no? En mi caso, solamente para la muestra hemos hecho un resize de la imagen original a una imagen cuadrada que estas imágenes de estos directorios no tienen un tamaño estándar. Cada imagen tiene un tamaño diferente, entonces simplemente se hace un resize para que todas tengan el mismo tamaño. Pero obviamente estamos incurriendo a que estas imágenes se puedan distorsionar, ¿no? Porque estamos cambiando la dimensión de la imagen. Y finalmente lo que hace esta función me da la imagen cargada y me da su label, ¿no? A demanda. Y esta función lo que hace es simplemente mostrarlo. Entonces, de esta manera vamos a emular este proceso para cargar toda la data y meterlo en un modelo. Estos simplemente son ejemplos. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizando ese iterador de datos, que es tfdata, he utilizado su función take para que me dé, ahora no una, sino me dé dos muestras. Y esto lo meto en un for de manera muy simple. Y esto ya me devuelve la imagen y el label, ¿no? Para yo mostrarlo aquí. Solo como muestra. Ahora, solo como muestra hemos visto que tiene la data. Ahora lo que vamos a hacer es generar los datasets. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la data cargada de URLs, de paths, que son las ubicaciones de las imágenes. Aquí lo que tengo es el total de muestras. ¿Por qué? Porque tengo que dividir la data en train y test. Aquí lo que tengo es, estoy leyendo los directorios para saber cuántas clases hay. Entonces lo que hago es leer el datadir, que es el path de la ubicación de los directorios, y estoy leyendo en este for para que en este array de NumPy me guarde todas las clases, que en este caso son 5. He definido un batch size de 32, que es para el entrenamiento, y un tamaño de imagen que es de 299, porque el modelo que estoy usando es una red exception que estamos utilizando para hacer transfer learning y fine tuning, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que podemos hacer es dividir la data, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es dividirlo en 80-20. Tengo el total de imágenes, acá tengo el 80% de las imágenes, que va a ser mi sample train. Y la diferencia del total con eso va a ser mi sample test, ¿no? Entonces, yo tengo mi data dividida en train y test. Pero solamente lo tengo a nivel de cantidades, ¿no? Aún no lo tengo a nivel de data. Para hacer la división a nivel de data, lo que tengo que hacer es primero agarrar el dataset. Recordemos que este dataset me está guardando todas las URLs de rutas. Entonces lo que hago es un shuffle. ¿Por qué? Porque este lector de archivos lo que está haciendo es leerme directorio por directorio. Si se dan cuenta aquí, todos los directorios tienen el mismo, están ordenados. Entonces yo necesito que estén en desorden para poder generar buenas muestras. Entonces es por eso que yo le genero un shuffle como parte de la transformación, que eso lo hacemos aquí. Entonces el dataset ya está mezclado. Ahora, este instancia tiene una función que se llama take, que va a ser tomar las muestras que yo le he definido. En este caso he definido que va a tomar las muestras de test, que deben ser, bueno, que es el 20%, ¿no? Entonces hasta aquí ya tengo definido mi data de test. Y hasta aquí tengo ya definido mi data de train. Entonces, si se dan cuenta, estas funciones son, tal vez para muchos sean nuevas, pero sí son bastante entendibles porque dicen lo que hacen, ¿no? Este take toma muestras y este skip escapa muestras. En este caso, este está tomando, digamos, imagínense que fueran 100 imágenes, ¿ya? Y acá este sería el 20%, serían 20 imágenes. Pues lo que ha hecho en este caso es tomar 20 imágenes y las almacena en este test. Y aquí escapa 20. Si escapo 20, me quedan las siguientes 80. Entonces, esas 80 las guardo aquí en el train. Y de esa forma ya tengo dividido la data. Ahora, uno con scikit-learn puede usar el split, ¿no? Train test split, que también es válido, pero en este caso, todo es con TensorFlow, ¿no? Para esto, como ejemplo, nosotros tenemos la clase. Tenemos qué clase es la muestra, porque en la ruta de cada imagen tenemos el directorio, que es este rosa. Y esto viene a ser la clase. Pero esa clase no me sirve a nivel de entrenamiento del modelo. Tengo que convertirlo binarizarlo y convertirlo en un one hot que me permite hacer, para que me permita hacer el cálculo de la función de pérdida.
Entonces, por eso que este roses se convierte en un valor de índice y luego ese índice se convierte en un vector que es un one hot, ¿no? Ya. No voy a profundizar en esos términos, eso ya, si no saben qué es un one hot, podrían buscarlo en internet, es bastante conocido y se usa mucho para la fase de entrenamiento. Entonces, a este nivel ya tengo la data dividida y ya sé cómo podría convertir esa clase en un one hot para que yo pueda alimentar el modelo. Ahora vamos a la fase de transformación. Entonces, en la fase de transformación, yo, como les comenté, tenemos el TF Image, que me permite hacer espejos, me permite hacer cambios de color, saturación, brillo, contraste, me permite hacer rotaciones, me permite hacer zooms, ¿tá? Utilizando la API de Keras es más simple hacer esto, ¿ya? Pero el problema es que Keras, no, como les comenté, no siempre todas sus funciones están optimizadas para todo el flujo de TensorFlow. Entonces es bueno empezar a familiarizarse en funciones propias de TensorFlow. Es por eso que yo hice estas funciones que hacen las transformaciones, ya pero con puros elementos de TensorFlow. Finalmente tenemos acá ya una función que se llama augment, que es para la parte de data augmentation, ¿no? Entonces yo que le voy a dar una imagen, esa imagen va a pasar por diferentes transformaciones. Para generarme, o sea, para que digamos, si yo tengo 10 imágenes en mi base de datos, ya no solo tenga 10, sino tenga 100, 200, n imágenes, porque voy a aplicarle diferentes transformaciones. Obviamente eso no quiere decir que yo solamente con eso voy a ya tener mi base de datos, ¿no? O sea, uno tiene que tener igual muchas muestras para que pueda generar un buen entrenamiento. Así que siempre es bueno tener bastante información a nivel de imágenes. Ya, entonces aquí he definido toda mi fase de transformación para hacer mi data augmentation. Ahora, yo tengo que definir acá, recordemos que mi base de datos es de paths, de rutas de imagen. Entonces, esa imagen tiene que convertirse en imagen. Perdón, esa ruta de imagen tiene que convertirse en una gráfica, ¿no? En una matriz de números escalado. Y también tiene que convertir ese nombre de class name, que es el nombre de la clase, convertirlo en un one hot. Entonces, en estas funciones yo defino una fase de lectura para generar la matriz de datos y para generar el one hot, ¿no? Que lo hace, si se dan cuenta, del nombre, hace una partición del nombre y obtiene cuál es el class name del directorio. Simplemente lo comparamos con el class name que ya hemos definido arriba, que tiene todas las clases, y esto es una comparación. Como tenemos una comparación, va a comparar este elemento con todos los elementos de este array. Y como es una comparación me devuelve un valor booleano, que es true o false. Entonces eso me va a generar true y false, true y false. Entonces donde haya un match entre este y el array, ese elemento va a ser true. Y si se dan cuenta, yo no puedo trabajar con true y false para hacer entrenamiento, tengo que hacer un casteo. Entonces es por eso que aquí le paso un cast para convertir ese true o false, convertirlo en un entero. Y si es true, pasa 1, y si es false, pasa 0. Entonces con esto ya tengo convertido mi one hot. Entonces eso es para la fase de preparación, ¿no? Y finalmente acá tengo definido 3 métodos que son lo mismo, hacen lo mismo, solamente que este prepara la data para la fase. Ahora, a ver, yo si hago data augmentation, que es para incrementar mi número de datos, solamente lo hago para la fase de entrenamiento, porque es donde yo quiero que el modelo se afine y tenga más muestras de dónde aprender. Pero para la fase de validación no requiero hacer un augmentation, porque simplemente quiero validar. Entonces simplemente le voy a pasar la misma data cargada sin aumentos para que me pueda decir si es que ha hecho bien o no ha hecho bien el trabajo de entrenamiento. Es por eso que defino esta función de aquí con augmentation para la fase de entrenamiento, esta sin augmentation para la fase de validación y esta que es para la fase de predict, que es para usar el API que me disponibiliza TensorFlow. Y esta API simplemente lo que me va a dar es la imagen, me va a dar la ruta de la imagen. Aquí ya no me sirve el label, porque el label solamente me sirve para entrenar o para validar, porque tengo que hacer la comparación. Pero como aquí simplemente quiero predecir, entonces simplemente me sirve la información cruda. Ok, entonces ya tengo definido mis funciones para transformar y para cargar, y
esta cosa es bastante bonito, como entenderlo también es bastante simple. O sea, bueno, cuando se agarra experiencia, acá estamos agarrando el trainer dataset que contiene las rutas de las imágenes. Estamos diciendo que tome eh, el total example, que es toda la información de este trainer dataset. Esto lo guarda en un caché para hacer el procesamiento. Le hace un shuffle, igual por ya, ya se le hizo shuffle anteriormente, pero igual no está de más hacerlo. Y porque esto va a generar, aleatoriamente cada vez va a generar nuevos datos. Y en esa parte del map, que es bastante interesante, aquí es donde yo defino mi función, que he definido acá arriba, que es process path. Y esta parte de aquí, lo que va a hacer es convertir la URL y va a convertirlo en una imagen, que es un tensor, una matriz, y un label, que es el one hot. Entonces ya no voy a trabajar simplemente con rutas, sino voy a trabajar con imágenes y con labels. Y finalmente acá le digo qué batch quiero, que el batch es de 32 para hacer el entrenamiento por mini batch. Y el prefetch es simplemente para que aprovechemos el performance de TF Data, que les comenté hace rato, que lo vimos en la presentación, que era la parte de carga de datos asíncronos, ¿no? Si uno no usa TF Data y no usa esa parte de prefetch, lo que pasa es que el elemento es de esa forma, es secuencial prácticamente, ¿no? Carga, procesa, carga, procesa. Con el prefetch lo que hace es carga de golpe y procesa a la vez, ¿no? Entonces eso ayuda mucho con el tiempo de entrenamiento. Entonces de esa forma ya tengo la data de entrenamiento, tengo la data de validación. Si se dan cuenta aquí ya no uso la función de arriba, uso la función que no tiene data aumentada, pero solo es validación. Y en este caso el batch pues es indiferente porque al final simplemente va a procesar la data que le he pasado, ¿no? Entonces no hay problema. Y acá tengo otro generador de datos que es para la parte de hacer las consultas a la API que va a generar. Entonces ya tengo mis tres datasets, por decirlo de una manera, que van a ayudarnos a hacer todo el proceso de entrenamiento. Este simplemente es una muestra para ver, este es el Augmented Train, que tiene ya no tiene paths, rutas de imágenes, sino ahora tiene imágenes en sí. Entonces simplemente lo que le estoy diciendo aquí es que a esta estructura, que es un iterador, tómame uno, y como ya está definido como un batch, en este caso, este Augmented Train ya tiene un batch de 32. Entonces, como tiene un batch de 32, cuando yo le diga, entrégame uno, no me va a entregar un dato, sino me va a entregar un batch de 32. Entonces, aquí, en images, se va a almacenar ese batch de 32. Y simplemente lo que estoy haciendo acá es que esas 32 imágenes no me muestre las 32, simplemente me muestre 9, ¿no? Para la muestra. Y son estos aquí. Ahora, estas imágenes no son las originales, porque algo que olvidé comentarles es que cuando hacemos el procesamiento de la data, les comenté que estamos utilizando una red de section, que es una red ya está preentrenada en Keras. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando uno define un modelo ya preentrenado, puede que haya ciertos prerequisitos que tiene que tener la data antes de ingresar al modelo preentrenado. Por ejemplo, las datas de los modelos de BGG 19, 16, Exception y los que tienen ya precargados TensorFlow y Keras tienen sus propios preprocess input, que es darle la imagen, que es la matriz, y por dentro ya ellos se encargan de hacer un procesamiento para que la imagen de entrada se ajuste a lo que el modelo requiere. Porque no es lo mismo si un modelo acepta datos entre 0 y 1 a un modelo que acepta datos entre -1 y 1. No es lo mismo. Entonces, cuando yo entrene, el comportamiento va a ser diferente. Entonces, tengo que asegurarme, siempre que haga transfer learning, tengo que asegurarme de que si es que no existe esta función de aquí, ¿no? Para que todo esté en igualdad de condiciones en el momento de hacer un reentrenamiento. Eso es importante. Bueno, ya tenemos las muestras, ya estamos por acabar. Bueno, es un poco la arquitectura que se está utilizando, que es el exception, que esto de aquí, que es una propuesta de convoluciones separadas. Uno de estos es un cuadradito de estos. Entonces, esto se repite en cada uno de estos, bueno, en la mayoría. Y se aplican, bueno, sumarizaciones, se concatenan
capas anteriores con capas de salida, que eso también ayuda mucho para evitar el vanishing gradient, cuando el gradiente se empieza a desvanecer, cuando tenemos redes muy profundas. Ese tipo de conceptos también ya se manejan bastante. ¿Sí? Entonces, simplemente para nosotros es un modelo X que está encapsulado y que lo estamos utilizando. Acá es bastante simple la construcción del modelo, si se dan cuenta. Entonces acá yo ya he precargado mi modelo exception y esto ya es la API de Keras, que es la que vive en TensorFlow, y le he dicho, ¿no? De tus aplicaciones, tráeme esta red, y esta red tráeme esta instancia de exception, ¿no? Esto es una clase, y le estoy diciendo que para este caso no me incluye el top. Ahora, todas las redes que tienen su fase de procesamiento de datos y tienen su fase de clasificación, que es la parte final. Entonces, si yo le quito la parte final, me quedo con simplemente la parte que extrae características. ¿Tá? Acá entra una imagen y acá la imagen se transforma. Y me generan nuevas imágenes y versiones diferentes de una imagen. Entonces, pero ese entrenamiento se ha realizado para un trabajo en específico, ¿no? Que puede ser en tal vez reconocimiento de animales, reconocimiento de personas, X cosas. Entonces, si yo quiero reutilizar esta información que se ha obtenido aquí, yo puedo volar esta parte inicial, que es el top, y ponerle mi objetivo, ¿no? Que en mi caso son 5 clases, con la finalidad de reutilizar todo el conocimiento que se ha adquirido anteriormente. Y eso me ayuda a mí a que yo pueda hacer un entrenamiento más rápido. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es que me dé el modelo base, sin cabeza, ¿sí? Sin esta parte de aquí. Entonces, en este modelo base, lo que estoy definiendo aquí es que estoy iterando cada capa. Cada capa se itera, ¿con qué finalidad? Para setear que no sea entrenable. Entonces, lo que yo le estoy diciendo aquí es que no me entrenes nada de esto, ni esto, ni esto, ni esto. Solamente entréname lo que yo te defino, que es la parte final. Entonces, esto esa razón es porque queremos que el entrenamiento sea rápido, ¿ya? Pero también uno podría setear para que sea true y toda la red se entrene. Pero eso conllevaría a que también entrene más lento, porque recordemos que cada capa tiene sus parámetros, tiene sus kernels, y que ese es el corazón, el cerebro de la red neuronal. Entonces, eh, si, si yo, eh, si yo reentreno esto, voy a tener que actualizar los valores. Y esa actualización y reentrenamiento de cada uno de estos va a hacer que esto sea más lento, ¿no? Y como es una red grande, puede que se demore bastante. Pero se podría resolver agregando más máquinas o utilizando TPU tal vez. Pero bueno. Entonces, finalmente, acá lo que defino es una capa que es un average pooling, que es un promedio, que me concatena toda la información, ¿no? Toda la salida, el output, lo ingresa a una nueva capa que yo he definido. Ya no es la anterior, es una nueva. Y finalmente acá defino una capa densa con mi número de clases. Yo sé que tengo 5 clases, que está aquí. Y esto lo defino acá, para que esta capa densa tenga las 5 clases y use softmax para hacer la parte de activación. Y bueno, esto es como que la nomenclatura de cómo se define un proceso de transfer learning. Pero hasta aquí tengo definido las capas, pero no están conectadas. Tengo que conectarlas en un modelo para que Keras las pueda utilizar el compilador y todo el proceso que ya está definido a nivel de TensorFlow. Entonces yo defino una capa de modelo, donde esta capa de modelo me permite ingresarle cuál es la entrada y cuál es la salida. No le importa el intermedio, porque el intermedio ya está conectado. Si se dan cuenta, esta capa que yo he definido ya está conectada con el output del modelo base. Y esta capa de softmax ya está conectada con la capa anterior, que es el global pool, que es esta de aquí. Entonces, entre sí ya están todas conectadas. Pero a nivel de modelo, de flujo de modelo, no está conectado. Entonces, es por eso que acá se define una entrada y una salida. Entonces, de esta manera ya tengo todo conectado y recién puedo hacer una compilación del modelo. En este caso, este es un método de una función de pérdida de categorical cross entropy. El optimizador CGD, que bueno, no voy a entrar a detalles, que es un learning rate de 0. Mientras que pasan las épocas. TensorBoard, para poder ver las métricas. Bueno, TensorBoard es potente, tiene muchas funcionalidades, pero hay que también saber usarlo.
porque normalmente uno lo que hace es definir que te muestre la loss function y el accuracy, ¿ya? Pero se pueden hacer más cosas, como que atrapar tal vez una capa intermedia, y de esa capa intermedia ver cuál es la varianza de los kernels, para saber si es que hay un comportamiento que no es correcto o que no me va a ayudar con el entrenamiento. Entonces se le puede sacar más provecho, pero eso también ya es un nivel de conocimiento más amplio. Y finalmente, recordemos que nuestro modelo está definido en una función. Entonces esta función es makeModel y lo que me retorna es todo el flujo construido y me retorna una instancia de modelo, ¿no? Que está acá. Y eso es lo que estoy recibiendo aquí. Eso lo recibo aquí. Aquí ya tengo el modelo guardado en model without, que es con data augmentation. Y como estoy recibiendo esta función de arriba, que es el model, tiene sus parámetros, ¿no? Tiene sus métodos. En este caso el método fit, para hacer el entrenamiento. Es decir, si yo quiero hacer entrenamiento con TensorBoard, pues aquí le pongo un callback. El callback me permite que se genere, que se guarden logs en el TensorBoard, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, este TensorBoard tiene una ruta. Esa ruta es la que está aquí definida. Entonces, en esta ruta se van a guardar todos los logs. Y al momento de hacer el callback, al momento de iterar todas las épocas, lo que va a hacer es devolver estos valores de aquí, que se van a almacenar en el TensorBoard, en la ruta especificada. Se pueden poner varios callbacks, ¿sí? Hay callbacks también para dar un entrenamiento, si en caso tal vez entreno un modelo y me bota que tiene 80% de accuracy, y entrena 10 veces más, 10 épocas más, y sigue en 80, y se mantiene siempre. Entonces, si yo le puse, imagínense, puse 1000 épocas para entrenamiento, y en las 100 ya se quedó con 80 y no sube. Entonces ya el modelo cayó en un mínimo local, un mínimo global. No, perdón, un mínimo local. Entonces el modelo ya se va a estancar y no va a entrenar. Entonces no tiene sentido dejar que la máquina siga entrenando, porque al final no va a conseguir nada. Entonces yo puedo poner ciertas condiciones en estos callbacks para que haga el parado del modelo, ¿no? Y se quede con la mejor versión del modelo. Vale. Entonces, en este caso, este modelo se entrenó 20 épocas y me generó esta accuracy, ¿no? O sea, la verdad que subió bastante rápido. Y esto subió rápido, ¿por qué? Porque es un modelo de transfer learning, porque he utilizado los kernels entrenados de un trabajo previo y lo he utilizado para este caso, ¿no? Que es de Flores. Y también porque se está definiendo data augmentation, que permite que yo pueda generar más muestras de las que tengo. Entonces, llegó en este caso a 83%. Y su gráfica, bueno, acá tenemos un ejemplo de TensorBoard, como se ve, que es lo más básico. Simplemente seteando el directorio, se dan cuenta que ya te genera toda esta gráfica. Pero bueno, no voy a entrar mucho detalle en TensorBoard. Acá tenemos un poquito más de detalle. Estas también son métricas, y solamente que acá se ve mejor porque es más grande. Por ejemplo, en este caso acá tenemos la data punteada es la validación y la línea recta es la aumentada, que es la de entrenamiento. Entonces, este entrenamiento es bueno. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la línea punteada está sobre la línea recta. Eso es importante. Si fuera al revés, quiere decir de que el modelo se está memorizando de los casos conocidos. Y si el modelo memoriza los casos conocidos, lo que va a pasar es que haya un sobreentrenamiento y que cuando el modelo vea casos nuevos, no tenga la capacidad de reconocerlos bien. Entonces, es por eso que es importante que siempre que en este caso la línea punteada, que es data de validación, esté sobre la de entrenamiento. Y bueno, y también nos permite saber si en caso hay un empate, como es en este caso, que ya casi están fluctuando en el mismo nivel y ya no sube, quiere decir que ya no tiene sentido entrenarlo más tiempo, ¿no? Entonces yo podría parar el entrenamiento porque ya no hay una diferencia muy grande entre la de train y la de validación. Entonces, este tipo de gráficas ayudan mucho para tomar decisiones. Y bueno, esas decisiones se pueden programar en el callbacks para que sea automático, ¿no? Y ya no tengamos que estar viendo el flujo de la data. Bueno, igual, o sea, el comportamiento de la loss function es muy parecido al de la accuracy. Es por la misma razón también. Y vamos a llegar a la parte final. Por ejemplo, en este caso tenemos el serving, que es la parte de disponibilizar un modelo
a un servicio, ¿ya? Entonces, esto no es TFX, ¿ya? Como se han dado cuenta, o sea, estos son TF Data del serving, que son pequeños módulos de TFX, pero que pueden encajar muy bien en TFX. Entonces, aprender esto de manera inicial es importante para acostumbrarse a la sintaxis y a los métodos que nos proporciona TensorFlow 2 y que nos van a servir para que más adelante podamos migrar y poder ya utilizar, hacer pipelines completos, ¿no? Entonces, lo que pasa en este punto es, defino dónde voy a guardar el modelo, que es un save model, y simplemente es informativo, ¿ya? Esto es ruta. Al final esto es una ruta, todo esto. Y esta ruta es lo que yo le voy a pasar a esta tfkeras save model, para que en esta ruta guarde todos los artifacts necesarios para que pueda cargar el modelo. Y obviamente tengo que mandarle el modelo, ¿no? Que se llama, que es aquí. Entonces el modelo se almacena aquí, en model, y ya le pasé el modelo y le pasé la ruta donde se va a almacenar. Y eso lo que me va a dar a mí es que se va a generar esta estructura, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es una lectura del directorio que se ha generado en save model, y este es el contenido, ¿no? Que tiene assets, que tiene variables, que son parte de la configuración del modelo, y el modelo en sí, ¿no? Este aquí. Entonces, cuando yo quiero servir esto en un servicio, lo que hago es apuntar esta carpeta, y de esta carpeta va a tomar el modelo entrenado para hacer el server. Estos son algunos slides de Save Model para ver la información importante, relevante. Por ejemplo, en este caso, ahorita van a ver más abajo, uno tiene que definir a qué servicio va a apuntar, ¿no? Entonces, si uno está apuntando al servicio por default, pues uno tiene que ejecutar esta línea para saber cuál es el servicio por default. Generalmente es este, ¿ya? Pero uno también podría cambiarlo, ¿no? Entonces, para saber a dónde apuntar. También hay que definir cuál es la entrada. Como nosotros hemos hecho el modelo, sabemos qué tipo de dato recibe, ¿no? Entonces es importante, si mi red fue entrenada con un dato de dimensión de 299 por 299, no le puedo pasar una imagen de 100%, porque no va a ingresar el modelo y no va a hacer la predicción. Entonces tengo que saber qué tipo de dato entregarle. Entonces eso lo vemos aquí. Sabemos que el servicio por defecto es Serving Model, y eso me permite saber cuál es el input y cuál es el output. El input, en este caso, es un tensor de 4 dimensiones. El primero hace referencia al batch, porque puedo mandar varias imágenes a la vez. El segundo hace referencia a la altura, si no me equivoco. El tercero al ancho. Y el cuarto al canal, que son 3 canales porque es RGB. ¿Okay? En este caso, ¿por qué son -1? Porque este -1 me hace referencia que puedo mandar cualquier tipo de dato aquí. Pero sabemos que tenemos que mandarle los 299 porque ya sabemos que así trabaja el modelo. Esto se puede configurar ya, pero hay que hacer un arreglo más al modelo para que detecte que es una dimensión específica. Pero igual funciona. Y finalmente lo que me va a retornar esta predicción es que un array de 5 dimensiones por cada muestra. Por eso acá tiene un -1 que es como un none, que es el batch, que acá puede ser 5, 6, 4, 3, lo que yo le mande, y eso me va a retornar un array con 5 elementos. ¿Y por qué 5 elementos? Pues son 5 clases. Entonces ese array me va a devolver la probabilidad de predicción, ¿no? Y ahí con eso yo puedo saber cuál es la clase ganadora para cada muestra. Esa es la parte más importante de esta sección. A ver, Server Your Model. Y ya, bueno, para hacer la parte de serving, lo que tiene que hacer es, primero, bueno, o sea, esto es parte de la documentación de Google, de TensorFlow. Uno tiene que instalar un paquete. El Colab está construido sobre Debian, entonces tiene que actualizarse el sistema operativo y tiene que descargarse un paquete para que uno pueda utilizar ese client, ¿no? Ese cliente. Entonces, esto puede ser un poco complejo, tal vez, porque no todos están acostumbrados a ver esto, pero es simplemente copiar y pegar código, porque eso está en la documentación. Entonces, esto lo que me hace es actualizar el sistema operativo, que es Debian, y me permite descargar el paquete. ¿Para qué? Para que luego yo pueda hacerle un install, ¿no? Una apt-get install. Para los que usan Linux ya están acostumbrados a usar ese tipo de cosas.
Y esto lo que me hace es, me da a mí es poder utilizar esto de aquí, TensorFlow Model Server. Entonces, estos comandos ¿ya? Simplemente ayudan a que uno pueda ejecutar esto en Colab y también para que no se quede prendido el servicio, ¿no? Si uno ejecuta un servicio en Colab, si alguien lo ha hecho, se queda siempre procesando porque está esperando peticiones. Entonces con esto te ayuda a que simplemente se ejecute y por detrás ya disponibiliza un thread, ¿no? Que es esto de aquí, una línea que apunta a ese puerto. Entonces si yo tengo una línea independiente que apunte a ese puerto, lo que tengo es ya una línea independiente que va a estar escuchando siempre las peticiones, ¿no? Para hacer las predicciones. Aquí lo que se define es una variable de entorno, en este caso model_dir, porque este model_dir lo voy a pasar aquí, en esta, en esta, en esta, en este comando. Entonces aquí tenemos el puerto donde va a apuntar, tenemos el nombre del modelo, que va a ser parte del API REST para hacer las consultas, y tenemos dónde está el modelo. Entonces el modelo hace referencia no al archivo que se generó, o sea, no es al archivo del modelo en sí, sino es a la carpeta. Este model_dir hace referencia a la carpeta y esto simplemente es para almacenar los logs de interacción, ¿no? Entonces todo esto, que es simplemente copiar y pegar de la documentación, ya me genera el servicio. Y yo para saber si es que el servicio está escuchando mis peticiones, puedo correr este comando que me permite ver los logs que se han generado, ¿no? Entonces si yo veo que exporting HTTP REST API, el puerto que yo he definido, entonces quiere decir que está activo, ¿no? Y yo puedo a mandar peticiones HTTP a este endpoint. Finalmente, bueno, esta es una función simplemente para mostrar el resultado. Lo que estoy haciendo simplemente es mandarle el índice del batch, las rutas de las imágenes, la predicción y el class name, simplemente para pintar esto bonito y que se pueda ver el resultado. Entonces, simplemente es para visualizar. Y vamos a la parte interesante. A ver, vamos a esta parte de aquí. Entonces, hasta este punto, yo ya tengo el servicio activo. Entonces, yo tengo que definir un tipo de dato o un tipo de dato que va a ser, que se va a agregar al servicio, a la petición. En este caso es una petición de tipo POST. Entonces, yo tengo que hacerle un request con un contenido de datos. Entonces, ese contenido de datos tiene que ser muy específico. Tiene que tener estos dos valores de aquí. Tiene que tener el signature name, que es el serving por default, y tiene que tener las instancias, que sería el batch de predicción, o sea, lo que le voy a preguntar para que me prediga. Y para eso, bueno, esto ya es un poco más engorroso, pero a ver si lo voy a explicar un poquito. Por ejemplo, ¿qué datos le voy a mandar, no? Entonces, ¿se acuerdan que había definido un generador de imagen, un generador de datos que no tenía datos aumentados? Entonces, había definido tres. Uno que era para entrenar, uno que era para validar y uno que era para validar el API. Este es el que es para validar el API. Este es un generador de imágenes, ¿ya? Pero simplemente me retorna las imágenes que ya tiene almacenadas a nivel de URLs. Entonces yo le digo, dame un batch de numRows, que es 5. Dame 5 imágenes y, o sea, mira, a ver, genérame un batch de 5 imágenes y solamente devuélveme uno. Eso quiere decir que me va a devolver una lista de 5 imágenes. Y entonces, esa lista de 5 imágenes lo guardo aquí. En el batch tensor guardo las 5 imágenes que son matrices, tensores. Y en el otro guardo las rutas de las imágenes originales para demostrar, para imprimir eso y pintarlo bonito. Porque recordemos que las imágenes que van a pasar al modelo son imágenes preprocesadas, que no están en el rango de 0 a 1 y no están en el rango de 0 a 255, que es el rango de píxel. Están en otro rango. Entonces, si yo lo pinto eso, se va a ver mal. ¿Vale? Entonces, es por eso que por un lado he capturado los paths de la imagen y por otro lado el tensor de la imagen en sí, que son números, ¿no? Ahora, para que eso funcione bien, hay que TensorFlow ha definido, bueno, esta es la nueva, bueno, eso tal vez debía haberlo comentado al inicio, pero bueno, este es el formato de TensorFlow, ¿no? Cuando uno define una función de TensorFlow, siempre te va a generar un tensor.
Y ese tensor tiene ciertas propiedades, ¿ya? Ese tensor tiene una forma, que es el shape, tiene un tipo de dato y tiene esto NumPy, esto es nuevo, ¿ya? Esto no tiene el 1.0, el 1.4. Este NumPy lo que me dice es todo el contenido de la data. Entonces, cada tensor por dentro está almacenando un formato NumPy, que puede ser un array, un valor o una matriz, o un cubo, lo que sea. Entonces, si yo quiero ver, si yo quiero trabajar con esta data fuera de TensorFlow, tengo que sacarlo de NumPy. Es por eso que aquí, en este patch y en patch tensor, hago .numpy para que me devuelva toda esa información. Entonces ya no me devuelve el tensor, que es todo esto, sino me devuelve simplemente el contenido de la información, que es esto de aquí, que es un array. Y ya por conveniencia para el modelo, yo tengo que a pasar esta función, que lo que va a hacer es aplanar toda la matriz. ¿Ya? Entonces, eso es un requisito. Se tiene que hacer esto para que yo pueda pasar esto a JSON y JSON lo pueda parsear. Recordemos que una petición HTTP lo que manda es strings. Entonces, yo no puedo meter dentro de un string una estructura compleja como una matriz. Entonces, esa matriz tiene que ser convertida, parseada, para que el post se ejecute. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de lo que le voy a mandar al post es algo como esto, ¿no? En este caso, estoy imprimiendo las primeras 50 líneas y las últimas 52. Entonces, estas son las primeras 50 líneas. Acá está el signature y está el serving default. Acá están las instancias, que son las 5 imágenes que le he mandado porque en el batch de aquí he definido que son 5 imágenes. Entonces, ya con la data parseada, ya esto se lo puedo mandar en un post. ¿A dónde? A la URL que ya lo sé, ya la tengo porque es parte de la documentación, que tengo que apuntar al nombre del modelo, del serving, y predict, ¿no? Y bueno, y obviamente el puerto, ¿no? El puerto que ya he definido arriba. Con esta URL yo puedo mandar la data y obviamente mandar headers básicos, ¿no? Que en este caso el header más básico es el content type. Ahora, si fuera una API protegida, pues tal vez tendría que meter un token, ¿no? Un token de validación para que me permita ejecutar la API. Y esto que me va a retornar esto ya es más de desarrollador, ¿ya? Entonces esto me va a retornar un response y este response tiene una codificación. Entonces este response en este caso es un JSON y hay que parsearlo, hay que convertirlo. Entonces, este es un texto que tiene que ser convertido a un objeto. En este caso el objeto es un array. Bueno, en sí es un diccionario y es un map. Pero para este caso le estoy pidiendo que me dé el valor de prediction. Entonces, es un poco complejo, ya son varios temas que estamos viendo. Entonces, pero hay que entender que si yo quiero hacer la petición, tengo que convertir la data para poder mandarla, si no, no la puedo mandar. Y si quiero leerla en el código Python, pues tengo que interpretarla. Entonces, tengo que manejar intérpretes para que me ayuden a mí a poder encriptar y desencriptar la data, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, finalmente lo que yo hago, lo que obtengo es esta predicción. Esta predicción tiene el formato que me ha definido hace rato el output que ya había visto, que es un formato de n,5, ¿no? Que son n muestras por 5 columnas. Y esto es un valor para cada clase. Entonces, a esto, como yo sé cuál es la clase ganadora, pues a esto le aplico un argmax para que me diga cuál es el índice ganador y con eso ya sé cuál es la clase ganadora. Entonces, toda esa transformación está en esta función de aquí arriba. Entonces, acá se lee la imagen, acá se lee la predicción, aquí se obtiene la predicción ganadora, que es la del modelo, y acá se obtiene la predicción real, que es el target, porque sé que es, o sea, ya tengo eso en la base de datos. Y finalmente le doy un formato para que me lo pueda imprimir en una imagen con su title y ver sus resultados. Y finalmente lo que tenemos es algo como esto, ¿no? Entonces, yo le mandé 5 imágenes, y acá tengo las 5 imágenes, y me dice, ¿no? Ya mira acá, esta imagen, que obviamente esta es la original, porque esto para entrar al modelo tiene que haber sido redimensionado. Entonces, esto ha sido redimensionado y ha pasado por el modelo y me ha devuelto una predicción. Se dice, el modelo detectó que esto era Dandelion, bueno, no estoy muy seguro de la pronunciación de esto, que es de clase 0, y en realidad era lo mismo, ¿no? Entonces, ha habido un éxito de reconocimiento. Este es el predecido y este es el real.
Entonces acá está, estos son girasoles, igual, ¿no? La predicción, la predicción. Entonces, esto se podría utilizar en una, o sea, esto ahorita no, ya, entonces, esta API ahorita no está expuesta, solo está expuesta para utilizarlo de manera local. Si quisiéramos ponerlo para hacerlo en un servicio de una web o algo así, tendríamos que tal vez manejar otro tipo de instancias, balanceadores de Kubernetes o para una prueba tal vez usar un servidor externo para exponer la URL y poder hacer peticiones desde Colab, ¿no? Bueno, hay varios métodos para hacer eso. Pero básicamente, entonces, este sería el flujo, ¿no? Hemos utilizado TF Data para hacer la parte de ETL, que es la parte de extracción, transformación y carga de datos. Hemos utilizado cosas conocidas como son Keras para hacer el armado del modelo. Hemos utilizado un concepto nuevo que es el serving, que es para utilizar de manera eficiente un modelo entrenado y poder disponibilizarlo como servicio para poder consumirlo, ¿no? Ahora, como les dije, esto no es TFX, esto es, son librerías que utiliza TFX, ¿ya? Pero no es TFX completo. Para que esto sea TFX completo, habría que definir todo un flujo de un pipeline, engranarlo como lo hemos definido aquí en la ponencia. Entonces, acá, por ejemplo, va la parte de ingesta de datos, acá va la transformación, entonces estos van engranados, ¿sí? Entonces, y una vez que esto esté engranado, recién yo podría esto subirlo a un Kubernetes a través de Kubeflow. Entonces, y a través de Kubeflow yo ya podría utilizar su interfaz gráfica para hacer el mantenimiento de este modelo, ¿no? Y también podría definir un Docker que tenga la imagen que, que me ayude a mí a hacer el serving. O sea, para ya no tener que instalar esto de cero, que hice la instalación de cero hace rato, la actualización del sistema operativo y esto de acá, que es esta parte de aquí. O sea, esta es la parte, esta es la forma fea, ¿no? La forma bonita sería hacerlo a través de un Docker que tenga esta imagen, ¿no? Con todo instalado, y a través del Docker hacer la instalación de ese servicio y disponibilizarlo, ¿no? Que ya también son cosas un poquito más avanzadas. Pero nada, o sea, eso es a grandes rasgos todo lo que se tendría que conocer, que es bastante, para como que poder llegar de eh, un modelo común, por decirlo de alguna manera, que ya sea común para muchos desarrolladores de data science, para que ese modelo pueda llegar a un modelo ya productivo, ¿no? Bueno, eso sería. No sé si hay alguna consulta, Antonio, Jesús. Sí, a ver, nos han estado dejando acá por el chat de la conferencia. Bueno, si vamos a poder compartir el collab que nos estábamos mostrando, Ajá. que bueno, son varios, preguntan eso. Ah, Y bueno, nos pregunta eso Elvis, Luis Ángel, y bueno, otras personas como César nos comparte algunos artículos también bastante interesantes. Pueden revisar todos los asistentes. sí, yo creo que podemos compartir el collab, se Y lo sí, puedo bueno, pasar a Jesús y para que lo comparta a toda la comunidad. sí, y bueno, a ver, algunas preguntas también que nos han ido dejando por acá, por el formulario y también en Facebook, que bueno, no tienen relación directa, pero me parece interesante, ¿no? Si quisiera trabajar con audios, o digamos un speech to text, en donde los locutores mencionan información sensible, ¿qué se debe hacer para enmascarar esos datos? Uy, ya, a ver, bueno, ahí en ese punto ya vamos a un tema más específico que es el modelado, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado hoy es más temas de infraestructura, más de despliegue, herramientas de despliegue, porque ya el tema de modelado y optimización de modelos, eso es otro mundo, ¿no? Entonces, yo tengo experiencia en la parte de Claro. imágenes, en procesamiento de imágenes, de audio no tengo experiencia, no he trabajado con ese tipo de datos, pero eso ya, como te comento, es otra rama. ¿Sí?
No, claro. Aunque también en las imágenes podría haber información o algo sensible, ¿no? Bueno, Claro, pensando, bueno, sí, si lo pones así, o sí, alguna sí, imagen que, o como sí, pero, pudieras, por ejemplo, si hay imágenes de niños que quieres hacer borrar las caras. ah, claro, claro. Bueno, o sea, ahí habría que buscar, o sea, o sea, si queremos ver ese tipo de cosas, que son cosas novedosas, hay que buscar la documentación, papers, ¿no? Hay muchos papers en el área de investigación de reconocimiento de imágenes, video y N cosas extranjeros que te van a ayudar mucho a poder entender, ¿no? Entonces, ahorita, como te comento, nos hemos enfocado más en la parte de código como desarrollador, porque la parte de investigación sí ya es conlleva otro tipo de experimentos, ¿no? Para poder saber cómo configurar Ya, mejor una red y ese tipo de cosas. exacto. A ver, acá Marcelo nos pregunta cuáles son los conocimientos previos necesarios para poder llevar a cabo proyectos con TensorFlow. A ver, sí o ¿Qué sí hay que necesitaría tener, saber antes? ajá, ya, lo que sí o sí tiene que saber uno es saber Python y conocer Python a mediano detalle, saber lo que son clases, estructuras de datos, optimización de código. O sea, no es un requisito específico, pero sí ayuda mucho para que uno pueda entender de manera más rápida, ¿no? Porque ya Python, TensorFlow de por sí, ya tiene mucho código que utiliza ese tipo de conocimientos y que si uno no lo tiene, puede perderse en el camino. Entonces, es bueno tener las bases de Python muy bien conocidas, ¿no? Por lo menos, por lo menos eso. Sí, bueno, sí, refuerzo la parte de Python. A ver, hay otra pregunta, bueno, que creo que ya en el transcurso de esta presentación la has ido respondiendo, pero de repente un pequeño resumen o una síntesis. Nos dice comparativos entre las librerías de TensorFlow, Keras, Scikit-learn. ¿Qué comparaciones hay? No, en general te diste, es la pregunta, es un poco Ah, genérica, ¿no? vale, bueno, o sea, Entre ¿qué estas tres eras? librerías, O sea, aspecto ¿qué general eras? de cómo lo usarías, ¿no? Ah, a ver, a nivel de librería, Keras ya vive dentro de TensorFlow. Y lo que está y el Keras que aún sigue como framework externo, tiene lo mismo que tiene el Keras de TensorFlow, ya porque TensorFlow lo ha absorbido. Solo que el Keras de TensorFlow está optimizado porque ya está dedicado a esa librería. Ahora, con respecto a scikit-learn, pues una diferencia bastante grande es el tema del tiempo, ¿no? Scikit-learn tiene librerías muy buenas, pero no optimiza el consumo de recursos de máquina, ¿no? Por ejemplo, TensorFlow optimiza el consumo de GPUs, optimiza el procesamiento paralelo, tiene también sus TPUs, que son unidades de procesamiento especializadas, que hacen que el entrenamiento en un modelo común pueda hacerse de manera mucho más rápida, ¿no? Ahora también sabemos de que TensorFlow no es la solución para todo, porque hay ciertos modelos o tipos de algoritmos que no requieren, que no pueden ser paralelizados. Entonces también hay ciertas limitaciones, depende mucho de la tarea que se quiera realizar. Exacto. A ver, acá hay dos preguntas que, bueno, tienen cierta relación. Ahí nos han mostrado tu notebook de Colab y, bueno, también nos preguntan si ese es el mejor entorno de desarrollo o de repente recomiendas otro, has escuchado de otros y además algunas herramientas complementarias que tú hayas usado, estés usando, que te hagan más fácil el trabajo en A general, ver, ¿no? Con a ver, TensorFlow o en general con tu día a día. ajá. Bueno, con respecto a herramientas que se utilizan, yo utilizo Anaconda para definir los ambientes, porque es complejo, uno requiere librerías muy específicas a veces, que tienen que mantenerlas separadas por ambientes, ¿no? Para que no haya problemas de compatibilidad. Entonces, Anaconda, número uno. Luego, notebooks de Jupyter también para poder hacer la ejecución de línea por línea y ver cómo van los resultados de lo que estás programando. Te ayuda mucho. Eso como
para cuando uno define un modelo, ¿no? Y está probando y está investigando. Pero si uno ya va a hacer cosas ya algo productivas o ya como final, uno ya tiene que empezar a utilizar scripts, ¿no? Los scripts de Python y definir ejecuciones por línea de comando, ¿no? Hay ciertas librerías de Python que te ayudan a definir endpoints de acceso a través de línea de comando. Entonces uno define configuraciones de variables que uno puede ejecutar a través de línea de comando y eso te permite ejecutar modelos sin tocar el código, ¿no? Entonces ya no tienes que tú agarrar tu script y manipularlo manualmente, ¿no? Que no es lo correcto. Lo correcto sería que lo manipules a través de acceso, que pueden ser ese tipo de APIs, ¿no? APIs de cliente para que pueda ser más sencillo. Ese es el consejo que sería como que pasando de desarrollo a producción, ¿no? O a un pseudo producción, porque igual es otro nivel la producción. En cuanto a Colab, Colab sí lo recomiendo mucho porque te da GPUs y se da TPUs de manera gratuita. Ya, obviamente no es para hacer cosas productivas, pero sí se pueden hacer cosas muy interesantes. Y además que tiene muchas funcionalidades a nivel de Markdown para documentar, así que es una herramienta muy versátil, gratis, que ahora también tiene versiones de pago. Y bueno, para las personas que no tienen una máquina física con GPUs, pues sirve de mucho, ¿no? Para poder hacer experimentos. Ahora, obviamente sería mucho mejor pagarse un notebook en la nube con tus GPUs y todo eso. Obviamente eso sería mucho mejor, ¿no? Pero eso conlleva un gasto, una inversión. Y aún así, yo personalmente prefiero hacer mis experimentos en Colab porque puedo gastar todo lo que quiera porque no me cobra nada. Y cuando ya tengo algo definido en Colab y algo que sé que va a funcionar, recién lo pienso pasar a un servidor externo, ¿no? Que me cobre, para no consumir de más sin necesidad, ¿no? Y bueno, eso de manera muy personal. Está bien. A ver, acá también nos preguntan, que es un poco más de opinión. ¿Por qué crees que es tan popular el uso de TensorFlow? O para lo que nos has presentado hoy día, ¿qué otras alternativas tendría, ¿no? Para poder hacer lo que nos has mostrado con las imágenes, todo. Claro, hay otras alternativas como ¿Por qué PyTorch. popularizó? Bueno, en el caso de TensorFlow es porque yo considero que es uno de los frameworks más evolucionados. Su forma de interactuar con él y para manipularlo o sea, tiene un nivel de complejidad, pero es un nivel que tampoco es muy difícil de llegar a entender. Entonces, sus APIs son muy fáciles de entender para utilizar y además que tiene todo el tema de infraestructura por detrás, ¿no? Entonces, tiene el tema de las GPUs, de las TPUs para el tema de procesamiento, ¿no? Ahora, en comparación con otras librerías, por ejemplo, PyTorch también es muy buena, que es patrocinado por Facebook, ¿no? Pero PyTorch también tiene ciertas limitaciones. No he visto PyTorch mucho, ya, pero sí sé que tiene algunas limitaciones y tiene algunas funciones que TensorFlow sí tiene, ya, entonces es por esas razones que he optado, y bueno, yo personalmente opté por TensorFlow. Bueno, a ver, creo que por acá en el chat sí hay alguna pregunta. A ver, ¿cuánto tiempo se demora el modelo de Google utilizado? A ver, TensorFlow lo utilizas con Python. Menciona si hay alguna forma de utilizarlo con algún otro lenguaje. Y la última, ya para cerrar, de Gastón, nos indica el tiempo aproximado demoró el modelo de bus que nos está utilizado en este lab para las 20 épocas. Ya, a ver. Perdón, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Disculpa. Sí, bueno, pregunta si aparte de utilizar TensorFlow con Python, se puede utilizar con algún otro lenguaje de programación. Bueno, en especial R o Scala. Ok, ya. Creo que Es- había, o con JavaScript, creo he que. sí, he visto versiones de TensorFlow con R. Con Scala no lo he visto ya, pero con R sí he visto. Pero que no tienen un buen mantenimiento. Ya incluso se están desestimando.
hemos tenido la oportunidad de conversar con personas de agentes de Google en Perú, y ellos nos comentaron de que sí, pues la librería de R con TensorFlow sí no estaba muy bien, ¿no? Que no tiene lo mismo que tiene TensorFlow 2.0, por ejemplo. Entonces, incluso, no lo sé, o sea, pero como que hacen el comentario de que como que ya no se iba a hacer mantenimiento, ¿no? Entonces, lo mejor es utilizar Python porque es versátil y no es tan difícil de entender, no es como aprender C, ¿no? Es más, es dedicarle un poco de tiempo para poder entenderlo. Ahora, con respecto al tiempo de entrenamiento, este modelo demoró unos 10 minutos, 20 épocas, más o menos, y utilicé las GPUs de Colab, ¿no? Colab te permite utilizar GPUs y TPUs, yo usé las GPUs y demoró 10 minutos en entrenar. La ejecución de todo el script habrá tomado unos 15 minutos. Exacto. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Gracias, Ricardo. Y para ya cerrar unos últimos 2 minutos, les pido para escuchar a Jesús, que tiene información complementaria también a todo lo que hemos visto hoy día, que como ven, todo el tema de TensorFlow es requiere bastante conocimiento y sobre todo gente que tenga experiencia trabajando y desarrollando proyectos como Ricardo, ¿no? Chicos, gracias, yo me voy despidiendo. Le doy el pase a Jesús. Sí, a ver, Jesús, lo que queríamos comentarle es sobre justamente el curso, el programa, donde estamos lanzando sobre TensorFlow 2.0 junto con Ricardo, con Diego también. Este, este programa va a estar desde el otro mes, desde el mes de agosto. Las inscripciones ya están abiertas, como han visto. Ricardo sabe bastante sobre TensorFlow, sabe bastante sobre todos los temas relacionados a inteligencia artificial, específicamente la parte que tiene que ver con imagen. Además, se complementa muy bien en el equipo con el programa con Diego, que también está acompañándonos dentro del programa y hace algunos días también estuvo aquí dando algunas charlas para ustedes, para la comunidad. Entonces los invitamos a inscribirse en nuestra página para poder, si gustan alguna pregunta sobre el programa, si quieren ver más información de los temas, pueden hacerlo, no hay ningún problema, estamos ahí casi 24/7 para ayudarlos. Tenemos esa especialización, como les dije, que se viene de inteligencia artificial con TensorFlow 2.0. Han podido ver y conocer a uno de los integrantes, a uno de los docentes que nos va a acompañar en este programa. Y también este mes estamos empezando con la especialización de Big Data, en la cual estará Jesús, estaré yo y estarán otros docentes para tener una visión integral de todo lo que tiene que ver con Big Data, no solo a nivel de on-premise, sino a nivel de multicloud. Estamos viendo temas en AWS, temas en Azure, temas en GCP, cómo cada uno de estos vendors trabaja o expone cómo se deberían trabajar Big Data en estas plataformas. Entonces van a tener una visión integral de estas tres principales vendors, además de las tecnologías open source on-premise que ya existen, como Hadoop, Hive, Spark. Es un programa bastante dirigido a las personas que, si bien tienen algún conocimiento o muy poco conocimiento de Big Data, quieren llegar a un siguiente nivel, buscar en algún momento una certificación, ya que todos los docentes que estamos participando en este programa contamos con alguna especialización, sea de Databricks, de Microsoft, de Google, de Amazon. Entonces cada uno tiene algo que aportar al programa y creo que va a ser bastante enriquecedor para ustedes. Y para los siguientes meses vemos la especialización de Machine Learning Engine. Y bueno, como se habían anunciado también hace algunas semanas, videos para toda la comunidad, porque el aprendizaje creemos que debe compartirse.
Entonces tenemos ya al ganador del libro de Python, que lo estamos, está en nuestra diapositiva. Así que estén atentos también a los que nos están siguiendo. Cada mes lanzamos sorteos. Esta vez fue un libro de introducción a Python, que es la segunda versión que recién ha sido lanzada este año. Y puede llegar a cualquier lugar del mundo. Se lo compartimos o le mandamos el regalo por formato Kindle a través de Amazon. Así que atentos que ya para el mes de agosto se viene otro sorteo también. Ahí vamos a estar anunciándolo en unos minutos en nuestros canales de redes al ganador. Y también comentarles del último proyecto que también hemos estado lanzando, o que va a ser lanzado en el mes de agosto, que es la segunda versión del programa de Ingeniería de Datos y Arquitectura. Este va dirigido, o es bastante completo, porque somos más de 5 docentes involucrados, donde vemos desde temas de gobierno, seguridad, calidad, arquitectura e ingeniería de datos, para tener una visión global de cómo trabajar en estos equipos. Este programa dura casi 100 horas. De hecho, hemos trabajado y seguimos trabajando bastante fuerte porque sea un programa completo donde te lleves una vista global de proyectos reales. Incluimos también la certificación, o que puedas dar la certificación oficial de entonces, no solo aprendes con los proyectos que vamos a ir desarrollando, sino también puedes optar por una certificación oficial que te va a dar mucho más valor. Entonces, todos estos programas pueden encontrarlos en nuestra web, pueden contactarnos también en cualquiera, y también por WhatsApp pueden contactarnos, podemos conversar, si tienen alguna duda o quieren saber algo más, estamos ahí atentos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en el otro Data Live. Y bueno, creo que Jesús le va a dejar con unas últimas palabras. Sí, nada, solamente para agregar que probablemente por participar dentro de este webinar estamos dando un 20% de descuento en la primera cuota del curso de inteligencia artificial. Agradezco la participación a este pequeño taller y contarles rápidamente que el curso que estamos dando ahorita, que se empieza en agosto, de inteligencia artificial, es todo un desarrollo de conocimiento de TensorFlow, tanto en la parte de Deep Learning como Machine Learning, y además toda la implementación que se va a ser en la nube, usando herramientas de Google Cloud y de Azure AI, ¿sí? de Microsoft Azure. Vamos a usar herramientas como Qflow, MLflow, pipelines de Google, iPlatform, etcétera, y lo mismo con la plataforma de Azure. O sea, van a poder ver el end-to-end completo del desarrollo de un proyecto, de un producto de TensorFlow, de entrenamiento, hasta cómo se despliega usando herramientas tecnológicas en la nube. ¿Sí? Pues nada, la idea del equipo en general de DataHack es dar apertura a todas las personas del habla hispana a que puedan formarse, sobre todo sobre las herramientas que hoy en día son tendencias a nivel mundial, ¿no? Y que a nosotros en general nos genera un valor agregado dentro de nuestra formación, ¿no? Y la idea siempre es estar en constante evolución, y este es el primer paso. Pues nada, los invito a participar dentro de este curso, que por mi lado creo que es uno de los únicos cursos de Perú, y me atrevo a decir muy cerca a Latinoamérica. No he visto un curso similar que toque dos nubes, que toque TensorFlow sobre una versión nueva, 2.0, y sobre todo todos los ejemplos que estamos dando dentro de este curso, ¿no? Y sobre todo las dos personas que están a cargo de liderar, ¿no? Que es Diego Benavides y Ricardo Coronado, que ambos han trabajado ya en diferentes proyectos de implementación real en las empresas donde trabajan hoy en día, ¿no? Estoy seguro que ellos van a aportar muchísimo más de su conocimiento. Pues nada, si quieren más detalles del curso, de cuándo empieza, de qué nos vamos a tocar, de qué herramientas vamos a tocar, todo está dentro de nuestra página web.
¿sí? En sección cursos, inteligencia artificial. Eh, y pues nada, creo que es una oportunidad que no debería perderse y cualquier duda que tengan sobre el programa o curso, siéntate libre de preguntar ahora. O si tienen alguna pregunta del tema que acaba de comentar, hablar Ricardo, también, bienvenidos. Sí, solo para complementar y para reforzar la idea que los programas que hacemos tratamos de aliarnos, de trabajar en conjunto con personas que conocen y trabajan en el día a día en estos temas. Entonces, por eso en el tema de inteligencia artificial nos acompaña Ricardo, que ustedes han podido ver un poco de su experiencia, y Diego, que también pueden ver el dimos con él la semana pasada en el canal de YouTube o en nuestro podcast de Spotify. También está todo lo que conversamos con él sobre Azure ML. Pueden buscarnos, como les dije, todo lo que compartimos con la comunidad. Tenemos nuestra publicación en Medium, donde regularmente publicamos diversos artículos sobre todo lo que vemos en tecnología, de Google Cloud, de GCP, perdón, de Google Cloud, de Azure, de Amazon. Pueden buscarnos en YouTube, también todos los data lives lo cargamos ahí, y también ya está transmitiéndose en vivo. Los podcasts que cargamos o que compartimos mensualmente en Spotify también ya están disponibles. Tenemos algunos códigos publicados también en GitLab para que ustedes puedan ver un poco cómo trabajamos nosotros, ¿no? Los invitamos y que finalmente nos visiten en nuestra página principal para que puedan conversar con nosotros si tienen alguna duda o si quieren información o inscribirse. Sí, Eso sería bueno, todo. Muchas sí, gracias a todos por su asistencia. sí, chicos, muchas gracias a todos. Nada, ya estaremos enviando